Buenas tardes, soy doctora Grandi, profesora asistente de la Cátedra de Anatomía Normal y en esta instancia vamos a continuar con la programación de las clases teóricas. Entonces vamos a hablar de un par craneal que se llama glosofaringio, que es el noveno par. Entonces, los pares craneales, que son 12, están para la inervación de elementos de cabeza y cuello, razón por la cual aquí vemos este segmento anatómico que se llama cuello, que tiene un límite o circunferencia superior que comienza a nivel de la apófisis mentoniana, terminando en la protuberancia occipital externa, y un límite inferior paralelo a la clavícula. Es en esta región en donde vamos a ver el trayecto, justamente el trayecto cervical de este par craneal. Esto es una imagen, cavidad endocraneal, base del cráneo, en donde siempre insisto en el reconocimiento de los agujeros de la base del cráneo. Y acá especialmente vamos a localizar al agujero yugular, llaman algunos, o el agujero rasgado posterior. Brevemente voy a mencionar que para que un nervio sea considerado par craneal debe cumplir con 3 condiciones: su origen real en el tronco encefálico, su origen aparente y un orificio de salida de la base del cráneo. Requisitos que, por supuesto, este noveno par los cumple. Y el resto de los orificios que ustedes ven y que, por supuesto, ya lo están reconociendo, es para la salida de otros pares craneales. Acá identificamos el peñasco del temporal, su cara anterosuperior, cara posterosuperior, agujero occipital y así, efenoides, etmoides. Y aquí vemos, como lo dice el título, la cara posterior del peñasco. Y este elemento, la fosa yugular, está muy relacionado con este par craneal porque él emerge del agujero rasgado posterior acompañado del par craneal número 10, 11 y de la vena yugular interna. Y acá en la fosa yugular se va a encontrar el golfo o dilatación de la vena yugular. Esto es una vista del tronco encefálico con diferentes emergencias. Un par craneal aparece, por eso llamamos origen aparente, y acá está emergiendo del surco colateral posterior el glosofaringio. Este es el tronco encefálico, protuberancia, bulbo raquídeo, pedúnculos cerebrales. Acá está emergiendo el glosofaringio del agujero rasgado posterior, el cual va a tener una porción anterior para este nervio que va a estar acompañado del seno petroso inferior, va a tener una porción media para el 10 y el 11 y una porción posterior para la yugular interna. Acá está la apófisis estiloides. Seguimos al glosofaringio, donde aquí da una de sus ramas colaterales para el músculo estilofaringio.
después para el estilogloso. También ramos para este músculo, porque el glosofaringeo está muy relacionado con la faringe. La faringe es un segmento del tubo digestivo que comienza en la base del cráneo y termina a nivel de la sexta vértebra cervical. Y en este caso, este músculo, que es un constrictor del órgano, el constrictor superior, va a estar inervado por rama del glosofaringeo. Y acá hay un hueso, que es el hioides, que es el esqueleto óseo de la lengua, región a donde el glosofaringeo también va a intervenir. Y relacionado, en primer lugar, de su emergencia con un espacio que es retroestíleo y músculos estíleos, llamado también por allí el paquete estíleo. Este es el tendón del músculo estiloideo, tendón intermedio del músculo digástrico que se continúa allí. También relacionado está, como puede apreciar en este esquema, con la arteria carótida interna. La arteria que forma parte del paquete vasculonervioso del cuello, dándole un filete nervioso, filete carotídeo. Este es un esquema en donde se aprecia los núcleos que dan origen a este nervio. Este es un nervio micto. Decir que un nervio es micto significa que cumple con las dos funciones motora y sensitiva. El núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, el núcleo sensitivo. Pero también este es uno de los 4 pares craneales que tienen núcleos y fibras parasimpáticas. Núcleo salival inferior. Origen aparente y 2 ganglios anexos. El ganglio superior, que se ubicaría en la periferia del agujero rasgado posterior, y el ganglio inferior o ganglio de Anders, que está ubicado en una fosita de la cara posterior-inferior del peñasco, que es la fosita piramidal. Y del ganglio de Anders emerge un ramo colateral importante, que es el nervio de Jacobson. El nervio de Jacobson, que va a ingresar a la caja del tímpano, se va a relacionar con esto que ustedes ven acá, que es el trayecto intrapetroso del nervio facial, o sea, el acueducto de Falopio, y va a dar ramas sensitivas para las paredes de la caja del tímpano. Va a dar también el filete carótico timpánico para la arteria carótida, para la trompa de Eustaquio. Se va a anastomosar con el ganglio óptico, que es un ganglio anexo al maxilar inferior, y con el ganglio efenopalatino anexo al maxilar superior. Ambos dos son ramas del nervio trigémino. Después, este nervio va a sus colaterales para la región amigdalina, para la región parotídea y la lengua. Y la base de la lengua. La lengua es un órgano músculo membranoso situado en la cavidad bucal y que tiene una inervación motora, sensitiva y sensorial. En la parte posterior, en la base de la lengua, es donde va a llegar el glosofaringeo para inervar en forma sensitiva y también interviene en el sentido del gusto, en las papilas gustativas que se hallan detrás de la B lingual. Y acá está esquematizado el hueso maxilar inferior que articulado con su homónimo
y recibiendo inserciones musculares forma el piso de la cavidad bucal. Otro esquema de sus orígenes reales de sus ganglios superior o de Ehrenreiter y el inferior o de Anders. Y estas zonas, membrana timpánica, que está en la pared externa de la caja del tímpano, la amígdala, allí sigue el glosofaringio hasta llegar a la región lingual. Y acá, en este círculo rojo, se está señalando el agujero rasgado posterior, cuya ubicación es entre el peñasco del temporal y el occipital, y la división que antes mencioné en una porción anterior, media y posterior, para dar salida a los elementos nerviosos 9, 10, 11 y a la vena yugular interna. Nuevamente, sus orígenes reales, todo el trayecto del nervio y, en especial, acá vemos esta imagen que es de la glándula parótida. La glándula parótida es una glándula salival, la principal glándula salival mayor, juntamente con la submaxilar y sublingual. Entonces, ramos del glosofaringio llegan a la glándula parótida para activar, estimular su función secretora, secreción saliva. En esta imagen está resumido el trayecto del noveno par craneal, emergiendo del agujero rasgado posterior a la fosa yugular que vimos anteriormente, de allí al espacio retroestíleo, pasa a un plano profundo por la cara interna del músculo estilogloso, al cual inerva. El estilogloso es un músculo de la lengua. Región paratonsilar a nivel de amígdalas y termina, como ustedes pueden leer allí, en la base de la lengua. Otro esquema, tal vez más claro o más didáctico, para que sigamos a este nervio desde su emergencia en el surco retroolivar, sus dos ganglios, su anastomosis con ganglios de otros pares craneales. Este es el ganglio de Anders, esta es la glándula parótida, este es un ramo importante que va a dar a la carótida, al seno carotídeo, que es un corpúsculo ubicado en la bifurcación de la arteria carótida en externa y en interna. Y acá está el nervio que llega a la lengua. Este es el piso de la boca, este es el maxilar inferior. Por último, esta imagen, esto es una radiografía de la columna cervical. Recordamos que este segmento de la columna posee 7 vértebras, sus apófisis espinosas, base del cráneo, maxilar inferior y toda esta zona que correspondería al glosofaringio. Esto es para significar que alguna alteración ósea a este nivel, ya sea de origen tumoral o de otros orígenes, puede afectar la función del glosofaringio, que es una función motora para la faringe, sensitiva para la lengua en parte y para la caja del tímpano, y vegetativa especialmente para la glándula parótida a través de su núcleo, que es el núcleo salival inferior. De esta manera, entonces, esquematizamos su principal recorrido
a nivel cervical, ¿sí? A nivel de este segmento, repito, que tiene un límite o una circunferencia superior y otra inferior. Entonces, con esto y de esta modalidad que tenemos actualmente, debido a las conocidas circunstancias, esta modalidad virtual trata de guiarlos, ayudarlos en la comprensión del recorrido de este nervio y de sus relaciones en el cuello, como es el caso del noveno par. Bueno, también cualquier duda, consulta, ustedes saben que estamos abiertos para cualquier tipo de dudas, siempre en esta modalidad virtual. Bueno, espero que de alguna utilidad esto les haya servido y en la próxima clase que me toque estaremos nuevamente en contacto con todos los alumnos de este ciclo lectivo 2020. Muchas gracias.